Hola, es un gusto estar nuevamente contigo. Soy Rodrigo López. Este es tu espacio, Sapere Aude. Vamos a atrevernos a pensar juntos para saber más juntos, ¿no? Acuérdate que es la intención justamente de estos episodios, que podamos juntos estar diseñando este espacio de reflexión, de interacción, ¿por qué no?, de aprendizajes, de ideas, de reflexiones y el estar construyendo nuevas posibilidades en base a esta reflexión. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Este es un libro fantástico. De hecho, comentaba así que hace unos minutos que es una de mis biografías favoritas. Digo, es una persona que prácticamente no necesita presentación, pero bueno, lo voy a hacer, ¿no? Albert Einstein, físico alemán, como saben, él nace en la segunda mitad del siglo XIX. Él es premio Nobel de Física en 1921, fallece en 55, y él se hace famoso por la teoría de la relatividad, que publica por primera ocasión en 1905. La biografía es de Walter Isaacson, un escritor norteamericano, periodista, que también es muy reconocido por biografías también, aparte de esta, como la de Leonardo da Vinci, la de Benjamin Franklin y la de Steve Jobs. Entonces vamos a platicar sobre Einstein y el libro Su vida, su universo, que es fantástico, nos lleva a reflexionar acerca de esta figura de uno de los grandes científicos seguramente de toda la historia, personaje como todos de claroscuros. Digo, se dice que no era un buen padre de familia, no era un buen esposo, pero bueno, no vamos a hablar de eso el día de hoy, definitivamente, sino más bien de algunas de las aportaciones que él dejó y que seguramente van a permanecer en la posteridad. ¿Cuál es el formato? Tú ya lo conoces, la dinámica. Yo estaré citando algunas ideas de manera textual, tomadas por supuesto del libro, y sobre eso haremos un ejercicio de reflexión. Entonces vamos a comenzar. Y esta primera se me hace muy interesante. De hecho, las dos primeras van ligadas, porque la primera dice esto, ¿no? Una fe insensata en la autoridad es el peor enemigo de la verdad. Fíjense, otra vez. Una fe insensata en la autoridad es el peor enemigo de la verdad. Y los dos, porque van ligadas, el culto a las personalidades individuales está siempre, en mi opinión, injustificado. Y esto es importante y hay que entenderlo, ¿sí? En el contexto de Einstein, a él le toca salir de la Alemania en 1933, justamente cuando Adolfo Hitler, llega democráticamente al poder. Acuérdense que a veces hay que tener cuidado con las democracias, en lo que sería el Partido Social, sí, democrático, posteriormente el nazismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Él logra escapar y él se convierte en un gran impulsor de las libertades individuales. De hecho, Einstein hablaba mucho acerca de eso, ¿sí? Él, que se consideraba ateo, que no estaba afiliado a ningún partido político, él siempre pugnaba por esto, por la posibilidad de que la gente tuviera la posibilidad de, en un campo de mucha mayor libertad, de no tantas restricciones, de no tanto autoritarismo, que él lo vivió con sus padres cuando era pequeño, el poder estar haciendo este ejercicio de reflexión. De hecho, él en alguna ocasión comentó esto, ¿no? Que él en verdad no tenía un talento especial, sino que era extremadamente curioso. Y yo siempre hago este ejercicio de introspección, porque por supuesto primero es en primera persona. ¿Qué tanto en verdad yo soy curioso y me permito serlo? Es decir, no sé si en algún momento pierdo esa curiosidad, esa chispa de creatividad, la originalidad tal vez. Digo, podemos encontrar diferentes términos, casi como sinónimos, la espontaneidad. Pero ¿qué tanto en verdad nos preocupamos por lo que piensan las demás personas, por lo que opinen acerca de ti? ¿Sí? Me parece que tendríamos que trabajar más sobre eso y sobre todo ser mucho más auténticos. Como ya lo comentábamos en el capítulo, ahora sí que el episodio anterior, me parece que tendríamos que reflexionar sobre esto y sobre todo tú qué tanto te permites ser tu propia persona, qué tanto vas construyendo esta individualidad y qué tanto en verdad no se trata, por supuesto, de no quererle a nadie, de no seguir a nadie, de no respetar la autoridad. No, o sea, la idea de Einstein, y yo coincido con él, no es esa en sí misma, sino que podamos sí reflexionar hasta qué punto en ocasiones esta autoridad nos limita o nos va, ahora sí que hasta cierto punto coaccionando para ser nuestra propia persona. Me parece que va mucho por ahí la propuesta, en este caso del alemán, en cuanto a que podamos ser mucho más libres y sobre todo mucho más autónomos en esos procesos de reflexión y de pensamiento, que al final es un crecimiento individual. Voy con una siguiente cita textual, fíjense, relacionada con esto que acabo de mencionar. Es mucho más relevante una educación basada en la libre acción y la responsabilidad personal a otra basada en una autoridad externa. ¿Sí? ¿Cómo se conoce esto? Las organizaciones lo trabajan. Esto tiene mucho que ver con el famoso accountability, esta responsabilidad individual, que es una rendición de cuentas, ¿no? O sea, básicamente aquí la idea es que tú asumas esa responsabilidad propia, ¿sí? Y que tú, en base a ese ámbito de influencia, vayas construyendo nuevas posibilidades. Pero eso es el accountability. Eso es lo que enseñamos nosotros en las capacitaciones a las empresas. Cómo podemos cada uno, ¿sí?, en el ejercicio individual de la actividad profesional,
el estar construyendo nuevas posibilidades. Y esa es básicamente la propuesta que nos plantea el autor, y creo que tendríamos que ser mucho más conscientes que así como exigimos derechos, también asumamos las responsabilidades que nos corresponden. Va mucho por ahí la propuesta, ¿no? Va la siguiente. El hombre es a la vez y al mismo tiempo un ser solitario y un ser social. El mismo Einstein lo hablaba. O sea, él mencionaba que a pesar de que tenía su familia, tuvo 2 hijos, se habla de un tercero, pero no está documentado históricamente, de eso se habla en la biografía, pero a pesar de eso, a pesar de la familia, él mencionaba que siempre necesitaba cierta distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los procesos que él hacía, de las reflexiones e incluso pues ahora sí que de los descubrimientos que llegó a hacer, que muchos incluso se han descubierto casi 100 años después del nacimiento de él necesitaba encontrar ese espacio para él y estar creando esas posibilidades. ¿Interactuaba? Sí, por supuesto. Al final sabemos que los seres humanos somos animales sociales. Siempre recuerdo esta famosa escena de Tom Hanks en la película Náufrago, ¿no? Cuando se inventa Wilson, que es una pelota de voleibol. O sea, al final sí necesitamos de la interacción con otros y creo que es fantástica, pero me parece que el desafío es el equilibrio. Yo te dejaría con esa palabra. De hecho, hay un ejercicio que hacemos mucho en los talleres de capacitación que se conoce como la rueda de la vida. Y es muy sencillo. Básicamente tú trazas unas líneas, ¿sí? Tanto diagonales como una horizontal y una vertical, y tú vas marcando en los espacios que se van creando con la figura esas personas o esas situaciones o actividades que para ti son relevantes, ¿no? Y vas marcando con un criterio del 1 al 6, ¿sí? En base al tiempo que tú le dedicas, qué tan balanceada o qué tan balanceado estás en este momento, porque la palabra clave, me parece, son las prioridades. Y esto, créeme que no solamente es anecdótico, pero este tema de la administración del tiempo es uno de los que más nos han solicitado en los últimos años, porque me parece que dentro de esta priorización, otra palabra que es estratégica, es la palabra del equilibrio o el balance. Entonces la propuesta sería esta, y no solamente aquí, en este contexto, ¿no? De la compañía o la soledad. Creo que las dos cosas son importantes, sino también en lo que tú quieres, en lo que tú haces, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti no te gusta. Acuérdense que al final vivir en sociedad es ceder, con C. Entonces al final tenemos que aprender a hacerlo en ocasiones, ¿no? Y sobre eso, sobre esa negociación, es donde me parece que vamos construyendo estos espacios para poder ser una sociedad mucho más justa, sobre todo que sea mucho más equitativa para todos quienes somos parte de este mismo equipo, como yo lo llamo, la sociedad, ¿no? Pero bueno, voy a la siguiente cita, ¿no? El valor, y este es fantástico para mí que soy profesor, el valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Eso es maravilloso. Y Einstein lo dijo en los 50s, o sea, cuando no había ni siquiera redes sociales, ¿no? O sea, ahora con todas estas posibilidades que tenemos de acceso a la información, donde pues me parece que incluso como profesor universitario, yo creo que si yo me limitara solamente a transferir información sería muy pobre. Eso lo puede hacer un estudiante fácilmente en Internet. Si es más bien la manera como se comunica, lo que se transmite, la pasión que tú le pones, al final es una vocación, no solamente es una actividad laboral, creo que también tiene mucho que ver con una vocación, aparte de la docencia. Me parece que eso es lo que va construyendo, en este caso, en la persona del estudiante, la estudiante, ¿sí? Ese deseo, ese ánimo por seguir aprendiendo, por seguir tal vez desarrollándose, por seguir adquiriendo nuevas capacidades. Entonces me parece que esto es maravilloso también. Tendríamos que estar identificando, creo yo, lo que se conoce como el ikigai o el elemento, para que tú, en el ejercicio de tu actividad, la que sea que hagas, o sea, si es que tal vez estás en casa, si eres estudiante, si eres tal vez, no sé, por ejemplo, una persona en empresa, si en el ámbito en el cual tú estés, ¿no? Ya sea que, no sé, pertenezcas al gobierno, a un partido político, colaboras en la iglesia, estás en una organización de la sociedad civil, en el ámbito en el cual tú estés, que tú descubras justamente cuál es ese elemento, que el elemento que es, sí, como lo dice Ken Robinson, es cuando se conjuga lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer y lo que la gente aprecia o valora que te va a pagar por hacer. Ese es tu elemento. Y me parece que mientras más joven lo encuentres, vas a tener mucha más posibilidad para desarrollarte exitosa y felizmente. Muy bien, vámonos con una siguiente cita, igual nuevamente textual, ¿no? Fíjense, la preocupación por hacer mejor la vida de las personas debería ser el principal objetivo de la ciencia. ¿Qué mensaje, no? O sea,
es la preocupación por hacer mejor la vida de la gente normal. Digo, perdón, si puedo usar el término normal, ¿no? Que tal vez no sea correcto, pero es decir, lo cotidiano, lo habitual, lo del día a día, ¿no? O sea, qué tanto la ciencia nos puede acompañar. Y digo, se observa, ¿no? Por ejemplo, la medicina, digo, el promedio de edad, lo dije en un episodio ya anterior, o sea, en 1840 era de 29 años, 30 años a nivel global, y ahorita es de casi 80, casi. O sea, vamos para allá, ¿no? Entonces, o sea, imagínense cómo ha evolucionado, ¿no? La medicina, la misma tecnología, los medios de comunicación, temas como, no sé, la energía eléctrica, el alumbrado público, el servicio de saneamiento de aguas. O sea, cómo la ciencia acompaña, ¿no? Ese desarrollo de la persona. Y creo que es fantástico, sobre todo, para tenerlo siempre muy, muy claro, ¿no? Porque al final, digo, creo que tampoco tenemos que ser científicos, ¿no? Para mejorar la vida de las personas. O sea, si tú en lo que haces, o sea, en lo que sea que hagas, ¿no? O sea, una actividad que sea noble, un propósito, una profesión, tú estás ayudando a mejorar la vida de alguien más. Yo creo que va por ahí. Y ahí creo que le podemos dar un sentido, ¿no? Por ahí era Víctor Frank, si no fue la memoria, psicólogo que estuvo en un campo de concentración austriaco en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que después él desarrolla la famosa logoterapia. ¿Sí? Él lo decía. O sea, él que perdió a toda su familia en la guerra, en alguna ocasión dijo en una conferencia, ¿no? Que él había encontrado un sentido a su vida ayudándole a otras personas a encontrar un sentido. Y eso es más maravilloso, ¿no? Entonces, creo que va mucho por ahí también esta reflexión de Einstein en cuanto a la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos ayudar cada uno en nuestro ámbito de influencia? Pero bueno, voy a la siguiente cita textual. La más bella emoción que podemos experimentar es el misterio. Y esto, bueno, creo que esta parte del misterio tiene que ver con lo que decía hace ya unos minutos de la curiosidad. O sea, el hecho de ser curiosa, el hecho de que te sigan asombrando cosas, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? Hace ya varios siglos, ¿no? El comienzo de la filosofía es el asombro. Creo que va mucho por ahí el tema de la curiosidad, ¿no? También, digo, lo decía Eric Fromm, ¿no? Cuando hablaba también de esta parte de la creatividad, que él decía, ¿no? Que para ser creativo teníamos que tener la audacia de desprendernos, o sea, de quitarnos las certezas, ¿no? Entonces creo que va muy alineado esta parte de lo misterioso, de que podamos todavía como ilusionarnos incluso, ¿no? O sea, en ocasiones puede ser que, no sé, todos los días los veas iguales o pareciera que no encuentras una motivación para seguir adelante o, no sé, digo, tantas situaciones, ¿no? Las que nos enfrentamos cada uno, pero me parece que lo ideal sería esto, ¿no? O sea, siempre estar encontrando un para qué, porque creo que si tienes el para qué, vas a encontrar el cómo. Y es lo que te va a permitir seguir avanzando, ¿no? En todos los ámbitos. Pero bueno, voy a la siguiente cita. Dice, todo hombre es libre de elegir la dirección de sus afanes y todo hombre puede consolarse con el acertado dicho de que la búsqueda de la verdad es más preciosa que su posesión. Es decir, tal vez no necesariamente lleguemos a alcanzar una verdad, digo, posiblemente, tal vez sí, pero creo que el hecho de buscarla, y esto me hace reflexionar mucho también el famosísimo tema de la felicidad. Digo, siempre pienso en la película con Will Smith, ¿no? En busca de la felicidad, que está basada en un hecho real, Chris Gardner, o sea, es un caso real, verídico. Pero creo que muchas veces no es tanto alcanzarla, sino buscarla. Es decir, la felicidad, pienso en la empresa, la calidad total, que luego se habla mucho también, ¿no? De la mejora continua. Tal vez la calidad total no exista, porque siempre va a haber áreas de mejora. Yo así lo veo. Sin embargo, el hecho de que busques esta calidad total te lleva a encontrar siempre aspectos de mejora. Entonces creo que iría mucho por ahí, ¿no? También con este tema de la felicidad y este tema de la verdad, del el estarla buscando, o sea, el estarte tal vez incluso entusiasmando o ilusionando, si es que es válido usar los términos, en esta búsqueda, en este camino. Al final es un trayecto que puedes tal vez en algunos momentos hacer sola o solo, en otros acompañado. Acuérdense que el reto es el equilibrio y creo que sobre ello podríamos estar diseñando justamente un proyecto incluso que no solamente fuera laboral o profesional, sino también de vida. O sea, que tu vida es un proyecto de vida, ¿no? Y que sobre eso fueras trazándolo. Creo yo que siempre lo ideal es escribirlo para que puedas estar también fijando ciertos objetivos y ciertas metas y sobre esto que te permitan estarlos alcanzando, ¿no? Me refiero a los resultados que quieras lograr, ¿no? Pero bueno, voy a la siguiente cita. Simplemente disfruto más dando que recibiendo. No me tomo en serio ni a mí mismo ni los actos de las masas. Fíjense, no me avergüenzo de mis debilidades y naturalmente me tomo las cosas como vienen, con ecuanimidad y buen humor. Así lo dijo Einstein. O sea, una persona tan brillante, ¿no? O sea, decía que ni siquiera se tomaba a él mismo tan en serio. Y creo que cuántas veces nos hace falta eso, ¿no? O sea, a veces somos tan rígidos, tan inflexibles, tan duros con nosotros mismos. Digo, hay que ser disciplinados,
¿sí? No me malentiendan. O sea, la disciplina es importante. La formación de hábitos hay que tenerla. Pero creo que a veces hay que reírnos más de nosotros mismos, hay que ser más relajados, hay que disfrutar más el trayecto. Me parece que va mucho por ahí la propuesta del autor, que yo retomo con muchísimo gusto, porque creo que de eso se trata. O sea, tendríamos que estar alcanzando, obviamente primero habiendo identificado cuál es ahora sí que el resultado, pero haber que disfrutar más el camino, estar más acompañado, reír más. Creo que nos hace falta reír más en general como sociedad. Y reír más no de la gente, sino con la gente, porque no es igual. Creo que tendríamos que también estar viendo con quién queremos estar haciendo este trayecto. Yo me quedaría mucho con esta idea, ¿no? Y bueno, 3 frases también que se rescatan del autor en el libro, con las cuales quiero, antes de irnos a las preguntas de cierre, concluir. Pero las 3, son relativamente populares y creo que siempre son vigentes, ¿no? La primera, la mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta, ¿cierto? Esta parte de tal vez cuestionar ciertos prejuicios, ciertas creencias, no por no tenerlas, sino porque tal vez podrían en algún momento ser limitantes, ¿no? Entonces creo que sí sería importante como siempre tener esa posibilidad de estar reflexionando si habría alguna forma distinta de hacer las cosas, ¿no? La segunda de las 3 frases, triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y creo que es muy válido también, ¿no? Por ahí Einstein se vio envuelto en una polémica en los últimos 10, 15 años de su vida, cuando el tema de la bomba atómica, porque decían que en realidad él fue uno de los físicos que la había descubierto. Ya después él mismo lo mencionó y se convirtió en un pacifista, así que confeso. Sin embargo, él hablaba mucho de eso, ¿no? O sea, es más fácil desintegrar un átomo, que era uno de los componentes de la bomba, que un prejuicio. O sea, ¿qué tanto en verdad tendríamos justamente que estar en este afán de libertad, de libre pensamiento, pues sobre todo de cuestionar a la autoridad, el estarnos permitiendo, el estar reflexionando de manera mucho más responsable, eso sí, y el estar construyendo? Me parece que un mejor entorno para uno mismo y para la gente con la que estamos cohabitando. Y cierro con esta frase, ¿no? Dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, en cambio la imaginación lo abarca todo. Esto es mi favorita. Otra vez la voy a repetir. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, en cambio la imaginación lo abarca todo. Entonces me parece que es una excelente idea para cerrar este episodio, pero tendríamos que trabajar sobre ello. Es decir, ser mucho más conscientes, permitirnos mucho más, yo les diría incluso cometer errores. En esta idea de tal vez a veces no tomarte tan en serio, el permitirte ser más audaz, arriesgarte un poco más, el atreverte, el buscar formas distintas, tal vez hasta cierto punto de hacer las cosas. Tampoco yo puedo ser responsable, ¿no?, de las consecuencias de lo que tú provoques, pero sí, digamos, la invitación sería esta, ¿no? Y por eso es que la pregunta con la que quiero terminar este episodio es la siguiente, ahí para que puedas tomar nota, y como cada fecha me va a encantar que nos puedas compartir, ya sea por Spotify en el podcast, puede ser en YouTube, puede ser tal vez si quieres también por ahí en el canal que tenemos en TikTok, en Instagram, ¿sí? También nos encuentras en Amazon Music. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y esa es la propuesta, ¿no? Te la repito. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Que te atreviste a hacer algo diferente. En la parte personal, en la parte familiar, en la parte laboral, en la sociedad, con los amigos. O sea, algo que te haya permitido tal vez explorar distintas posibilidades y que en base a esas posibilidades te permita alcanzar resultados que yo confío van a ser más satisfactorios. Como siempre, lo sabes, es un gusto acompañarte. Soy Rodrigo López, este es tu espacio. Vamos a atrevernos a pensar y a saber más juntos. Hasta la próxima.